Hasta esta última charla hemos estado hablando de la parte, digamos, importante, entre comillas, del proyecto de Más Duna, de lo novedoso, del movimiento de arena, de toda esa situación que nos ha traído aquí y por el cual se ha hecho una experiencia. Ahora vamos a hablar de otra parte, la que Miguel Ángel en su presentación hablaba de la biodiversidad, ¿vale? De aquellas actuaciones que en principio son actuaciones de gestión del espacio, pero que se han incorporado a este proyecto para darle ese valor, ¿no? De ese elefante que puso Miguel Ángel al principio de cada uno de una parte, nosotros quizás seamos la cola, ¿no? Pero es una parte importante también, ¿vale? Este apartado tiene 4 partes: un refuerzo de población de balancones paralelo al que acaba de comentar Manolo, que era experiencia piloto, rebalizamiento de senderos y eliminación de goro de leña, que mi compañera Lidia va a hablar ahora, después de mí, y las mejoras en la biodiversidad, ¿vale? Yo voy a hablar de estas que están en amarillo y vamos a empezar primero por la repoblación de balancones. No voy a hablar del Traganum moquini, del balancón, que acaba de dar Manolo, de la importancia que tiene la reserva. Y en ese sentido, el Cabildo de Gran Canaria encargó en este momento obtener aproximadamente 1000 plántulas para usarlas en la experiencia piloto y para reforzar algunas zonas que creía conveniente y necesaria realizar. La actuación se ha realizado en 2 zonas principalmente, en una zona de Playa del Inglés y la zona abajo de Cañada de la Penca, ¿vale? Con distintos números de ejemplares en cada caso, porque tenemos también distintos tipos de superficie. Entre la semana del 19 y el 23 de noviembre del año pasado se plantaron 320 ejemplares en la zona de Playa del Inglés, aproximadamente en las 3 primeras parcelas unos 80 ejemplares en cada una, y en las 2 últimas, la cuarta y la quinta, 40 ejemplares respectivamente. En la zona de la Cañada de la Penca se plantaron 2 parcelas entre el 26 y el 30 de noviembre de 2018. En estas 2 zonas que se plantaron unos 20 ejemplares en la primera, en la parcela 6, y 10 en la restante. Como veis, incluso en esta se hizo no sé si se puede ver, creo que es muy poca definición. Aquí hay un vallado que se hizo, porque además se ven que era una zona que se transitaba mucho. Cuando se plantó hubo bastantes problemas por el pisoteo, incluso por vehículos motorizados que pasaban, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas fotos en las 2 zonas, la zona 1, de la repoblación que se hizo, y en la zona 2 también vemos a los compañeros de GEPLAN trabajando. Y también se planteó un riego durante los 9 meses tras la plantación. El riego que se hizo con unas cubas en la pick-up, y se plantó el riego de asiento, unos 10 litros por ejemplar, cuando había 350. Este es el número de ejemplares que nos ha quedado al final, 276, y a partir de ahí se hicieron unos 5 litros aproximadamente por cada ejemplar que sobrevivía. Aquí voy a poner, viendo el trabajo tan fantástico de vuelo de drones con ortofotos de alta resolución que se estaban haciendo y tecnología LIDAR, pues creo que era muy importante ver cómo ha evolucionado la plantación. En este caso vamos a ver 2 parcelas, la 4 y la 5, que recuerdan que tenían 40 ejemplares cada una, y vemos sucesivamente cómo ha ido evolucionando. Aquí tenemos la plantación, estamos en 27 de noviembre y ya se ven los agujeros de la plantación. En enero, el 23 de enero, los drones no solo se usan para ortofotos, sino para vigilar si trabajan los compañeros de GEPLAN o no. Entonces, aquí vemos el coche de GEPLAN después de la repoblación y estaba poniendo la señal de informativa de balancón. Nosotros también hacemos un seguimiento, para eso usamos los drones, no solo los militares, nosotros también. Vemos cómo va evolucionando. Si os fijáis en esta zona parcela, se ve cómo hay una lengua de arena, que es verdad que ahí la velocidad aumenta un poquito más. En la otra, en cambio, es una zona más estable que va a permitir que los balancones estén en mejor situación. Marzo, abril, ya se empiezan a ver aquí. Mayo, junio, julio, agosto. Y este es el último vuelo que me pasaron Silvia y Mariona, de octubre de 2019. Se ve la situación y además con la tecnología LIDAR se podía resolver los ejemplares. Vemos como aquí la lengua de arena ya ha afectado a algunos, pero en cambio aquí solo ha afectado a un par de ellos, ¿no?
Pero me pareció muy interesante ver, vamos a fijarnos en un balancón solo y le vamos a ver en posición, aquí los puntitos verdes es en noviembre, cuando se plantó, cada puntito, esta es la tecnología líder que lanza miles de puntos, millones, no sé cuántos son, muchísimos, y se puede ver cómo el balancón va creciendo, enero, 23 de enero, febrero, marzo, abril. Fijaros cómo al principio crece rápido hacia arriba, en vertical. Mayo, junio, julio, agosto y otra vez en octubre, perdón. Me parece muy interesante aprovechar esa tecnología, que incluso se puede hacer algún estudio más a posteriori después del trabajo que se está haciendo, ¿no? Complementario a lo que está haciendo Manolo. También incluida 2 seguimientos de los ejemplares de un 10% de la población, en concreto de 35 ejemplares. Para ello hallamos el biovolumen y pues el biovolumen se halla mirando la altura y la zona más ancha y la más estrecha, ¿no? Y por una fórmula se obtiene el biovolumen que tiene. En diciembre, la media, el promedio de los balancones que se trabajaron tenían unos 8.800 centímetros cúbicos de biovolumen y en febrero 49.000 centímetros cúbicos. O sea, ha habido un incremento de más del 500% del biovolumen entre un seguimiento y otro. Y eso, como es obvio, lo que está dando muestra es que al final el porcentaje de supervivencia es muy alto, ¿no? En esas zonas donde estamos trabajando, donde hemos visto, a diferencia de lo que comentaba Manolo, donde hay una actuación del viento, el balancón le puede estar tapada la arena, etcétera. Aquí la duna avanza más lentamente y permite que el balancón, pues con las técnicas que hemos utilizado, las plántulas que nos provió Viveros Godoy, Ayagaures, perdón, tenemos un 77%, ¿vale? En algunos casos un 80-85% de supervivencia pasado el mes de julio. La siguiente parte, lo que hablamos, mejora la biodiversidad faunística. Realmente la mejora en la biodiversidad faunística lo que estamos hablando es utilizar, luchar contra el mayor riesgo que tiene la reserva, las aves de la reserva, que como comentó Miguel Ángel al principio es un punto caliente de biodiversidad, y además en concreto la reserva de las dunas de Maspalomas alberga una de las últimas poblaciones nidificantes de chorlitejo patinegro y también chorlitejo del chico, que tiene la mala fortuna de poner los huevos en el suelo, ¿no? Con lo cual el riesgo, ya no solo por el paso de la gente, sino el riesgo de los depredadores, los introducidos que hay en la zona, aumenta el riesgo, ¿no? El trabajo, además en caso del chorlitejo patinegro, curiosamente este año 2019 ha sido declarado por la SEO Overlife como ave del año y expresamente se hace referencia a que en Canarias muestra una tendencia negativa, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, con lo cual viene a colación, ¿no? ¿Cuáles son esos depredadores? Pues el gato silvestre, el gato doméstico, rata parda o también la rata negra, que pueden depredar pollos e incluso huevos, y el erizo moruno, que se ha demostrado que causa mucho impacto en huevos, ¿no? de aves que nidifican en el suelo. Además, recordad que el erizo moruno no está contemplado como especie invasora, pero sí es un animal introducido. Se cree que aproximadamente en el siglo XIX, donde se introdujo. No se sabe muy bien si como mascota o liberado de alguna otra forma, como polizón de Marruecos. No se sabe muy bien la causa, sería bueno averiguarlo. ¿Qué es lo que hemos hecho? El trabajo que hemos hecho lo hemos desarrollado principalmente en la zona de exclusión, el barranco de Maspalomas, de la charca. Se han colocado 10 trampas Tomahawk durante varios meses, ahora veremos cuánto tiempo. Se colocaban por la noche y se recogían por la mañana, ¿no? El resultado durante estos meses, entre diciembre y julio, ha sido el siguiente. Hemos capturado un total de 19 ejemplares
Hay que recordar que el cholitejo nidifica aproximadamente entre abril y julio o agosto, ¿no? Que es la época, con lo cual es interesante hacer la extracción de depredadores antes de la época de cría. Y sorpresivamente, porque un trabajo similar se hizo hace mucho tiempo y el porcentaje de erizos no era tan grande, hemos capturado 80 ejemplares de erizo. Por cierto, avísame en los 5 minutos, que no, lo mismo me enrollo yo y aquí no, como no tengo moderador. ¿Qué ocurre? Que este es un dato interesante, ¿no? Con el proyecto se incluía la posibilidad de hacer una experiencia piloto porque se había observado con el paso del tiempo que había una afección en la charca, había modificaciones, había muchas aves que ya no estaban, y además se había detectado en un trabajo hecho por Birding Canarias, encargado por el Gobierno de Canarias, de la presencia de esta especie, el Oreochromys mozambicus, la tilapia de Mozambique, en concreto en las presas de Vicentico y Lomo Perera y los embalses de la Gambuesa y Ayagaura y la charca de Maspalomas. Ese dato que sabía, pues se quería hacer una experiencia piloto de depurar las técnicas de captación de estos ejemplares. Se trata de un pez exótico de agua dulce, pero que se acostumbra perfectamente a altos niveles de salinidad, ¿vale? Es un animal que además se introdujo con fines de acuicultura y que, bueno, se ha introducido en muchos sitios con esos fines y que aquí en concreto los primeros ejemplares, en coordinación con el Instituto de Ciencias del Mar de Taliarte, se confirmó que era un híbrido que se suele usar para la acuicultura, aunque no está confirmado que sea el híbrido de estas dos especies que yo pongo aquí. Pero todavía esperemos poder confirmarlo, ¿vale? No está confirmado que sea esa especie, ese híbrido. Instalamos en principio una NASA en esta zona y luego al final, viendo el éxito que vamos a ver ahora, instalamos 3 más. Tenemos 4 NASAs colocadas, las colocábamos, las dejamos 2 o 3 días y las recogíamos, ¿vale? El resultado de ese trabajo, bueno, aquí vemos un poco a los compañeros de GESPLAN poniendo las NASAs, la pesca, o sea, lo que hemos reportado, los ejemplares, los contábamos y los pesábamos todos, ¿vale? Bueno, individualmente no, pensábamos en conjunto todo lo que, porque se entregaban luego a vertederos, ¿no? A gestor autorizado, perdón. Entre el 5 de abril y el 12 de julio, cada uno de esos días se colocaron, al principio, aquí vemos el número, hemos recogido 14.200 ejemplares de tilapia. Y, por desgracia, se ha acabado el trabajo y sigue habiendo, con lo cual es un tema que queda, bueno, ahí pendiente, ya lo comentaremos más al final. ¿Qué hicimos? Aquí vamos a ver, al principio usábamos dos NASAs nada más, hasta el 22 de mayo. Lo azul es la media, el promedio que pesaban los ejemplares, ¿vale? Y los naranjas son los picos. Fijaros cómo llegamos a tener en 2 días, por ejemplo, el 24 de abril, entre el 22 y el 24, 607 tilapias, o 707, como es el caso más alto, con 2 NASAs nada más. Y el cebo, migas de pan, que si no es un cebo súper buscado, un atrayente, es magnífico, ¿no? Esto era con 2 NASAs, con lo cual instalamos 2 más, y con 4 NASAs, fijaros que en solo a los 2 días de colocar las 4 NASAs, 1.030 ejemplares capturamos, números mucho más elevados, pero fijaros cómo el promedio del tamaño de los peces era similar, con lo cual no es que hubiésemos cogido primero grande y ahora estamos cogiendo pequeños. Solo hay un dato aquí un poco raro, que no lo hemos analizado, no sé si hay alguna medición mal o que ese día cayeron los bichos más grandes, pero sí fijaros que ya al final, en julio, empezamos a ver una tendencia que cada vez capturábamos menos ejemplares, ¿no? Con lo cual hay que seguir para intentar conseguir, aunque el problema es aguas arriba, eso ya es un tema que se podría tratar en el caso de que hiciera falta. Posteriormente también hemos trabajado, bueno, conjuntamente en ese periodo hemos trabajado mejoras la biodiversidad florística. Volvemos a hablar de lo mismo en este caso, la lucha contra las especies invasoras, en este caso de flora. Se eliminaba flora invasora por medios manuales o mecánicos, se acopiaba material y los restos vegetales y se retiraba de vertedero controlado. Aquí vemos
a través de la tesis de Antonio Hernández Cordero, estas son las zonas que hemos trabajado con la información que teníamos. Por desgracia, no hemos acabado con todas las especies, con todos los ejemplares de todas las especies que tenía, pero esas son todas las especies que hemos trabajado. Hemos trabajado sobre Washingtonia, 2 puntos con presencia de Washingtonia, Acacia farnesiana, está por aquí. Ah, no, Acacia farnesiana está aquí. Esta zona con Acacia farnesiana. La acacia farnesiana, que es una especie, un árbol que está en el catálogo de especies exóticas invasoras, que además hay un estudio reciente que confirma su incremento. Hay un estudio hecho encargado por la universidad, la facultad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el cual se ve la gran distribución que tiene y que se está viendo favorecida con el cambio climático esta especie. Es un problema muy importante en Gran Canaria y además, bueno, como las especies invasoras, pues dificulta o impide el crecimiento de otras plantas, etcétera, etcétera. Aquí vemos una foto del antes, durante y el después. También trabajamos con la tunera india, Opuntia dileni, que como pueden ver pues es una planta que se expande con mucha facilidad, favorecida por un factor antrópico, de que los tunos están muy ricos y es una planta que es muy querida incluso para vivir insectos, pero tiene una capacidad de regeneración con las pencas muy alta, ¿no? Entonces es un problema importante. De hecho, este es un reto muy grande que asumieron los compañeros de GESPLAN. Arrancamos, eliminaron las tuneras de esta zona, pero supuso un esfuerzo humano impresionante. Voy a intentar ser capaz de transmitirlos con las fotos que tenemos aquí. Es muy difícil manejar el material de las tuneras, es muy peligroso que se nos vayamos esparciendo tunerias por toda la reserva a la hora de sacarlo, con lo cual había que tratarlo de forma muy delicada. Se les ocurrió depositar las tuneras y dejarlas sobre fardos de plástico para que se fuesen secando, con una doble opción: secan, tienen mucha agua, pierden peso, también es más fácil de transportar luego. Luego ustedes saben, la reserva, estamos en zona de exclusión, el uso del vehículo fue lo justo y necesario, no podíamos entrar en vehículo a todas partes. ¿Qué le ha pasado a esto? Vale. Esta foto está sacada de la página masdunas.es, hay una parte de vídeos, que hay vídeos sobre especies exóticas invasoras. Fijaros con el vuelo del dron el acúmulo de material que hicimos. Pero no solo era acumularlo, sino que luego había que sacarlo. Se montaban estos sacos y se arrastraba en muchos de los casos, con lo cual el esfuerzo humano fue muy grande. Aquí vemos a 2 compañeros arrastrándolo, se apilaban en la zona donde se puso el remolque, se subían en la pica en la zona en la cual la pica sí podía acceder y se le ingeniaron para hacer el volcado en el remolque de esta forma. Y aquí vemos pues la dificultad del trabajo y el esfuerzo que le supuso, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. También se ha trabajado con la verdolaga de playa o de litoral, que es una especie que en principio no está en catálogo, pero que es muy invasiva en esta zona, aunque hay ahora un estudio que parece que sí puede ser natural. En fin, no vamos a entrar mucho en eso, tampoco es una especie que se ha trabajado en solo estos 2 puntos. Creo que había más ubicaciones que no se pudieron trabajar. Aquí vemos una foto de antes, durante y después. El turbito, que es originario de Brasil, que tiene una invasibilidad media, también es una especie y se usa mucho en jardinería urbana, pero que en situaciones se puede extender, y en este caso eliminamos uno que estaba cerca de una palmera al abrigo de la sombra. Es la foto del antes y el después. Bueno, aquí vemos la localización del turbito, donde estaba. La Nicotiana glauca, que bueno, que además tiene una historia en el decreto, estuvo en el decreto, luego no estuvo, ahora en el que acaba de salir el decreto 216-2019 de especies, que se aprueba la lista de especies preocupantes para la comunidad canaria, para la región ultraperiférica de Canarias, se ha vuelto a incluir como especie invasora, que llegó a estar fuera. Y bueno, la distribución es muy amplia. Creo que
Creo que el trabajo de Antonio Hernández Cordero tenía aproximadamente 69 cuadrículas de 100% en la reserva, aunque el Cabildo de manera directa ha ido trabajando en algunos casos, pero nosotros hemos trabajado en estas zonas de aquí. Aquí vemos una foto de antes, durante y después. Bueno, estos son lo que comentaba antes, todos los puntos que hemos trabajado con todas las especies. El volumen total retirado, presado, o sea, no tal cual, era de 474, ha sido de 474 metros cúbicos, principalmente Opuntia dileni, la tunera, como hemos visto el esfuerzo importante, Acacia farnesiana, Nicotina glauca en tercer lugar. Bueno, conclusiones. Bueno, está claro que en la parte de repoblación de balancones, con casi un 80% de éxito de esas plántulas, está claro que la forma de hacer la plantación, cuando hay un buen sustrato debajo, funciona, ¿vale? En las circunstancias en las cuales el balancón tiene que luchar con la arena serían condiciones diferentes, ya lo hemos visto en el trabajo de Manolo, de la universidad. En cuanto a la mejora de diversidad faunística, constatar que efectivamente hay mucho riesgo de depredadores, que ese riesgo, tanto en la charca con la tilapia como los gatos y erizos, es importante en el caso de las poblaciones de aves. Y en faunística, pues igualmente tenemos un problema muy constatado, hemos puesto en práctica técnicas que nos pueden ser útiles para afrontar ese tipo de trabajo en el futuro. Y lo que sí está claro que en todas estas acciones de biodiversidad, quizás con la excepción de los balancones, que en principio no es una actividad, son actividades que deben de formar parte de la gestión diaria de la reserva y con su continuar en el tiempo, puesto que el trabajo que se ha hecho eliminando especies, si no continuamos, no conseguimos, tiene una ventaja reserva que no es muy grande en superficie, con lo cual tenemos que seguir con el esfuerzo, ¿no? Quizás lo importante es ver que podemos seguir trabajar en esta vía, en esta línea, pero que tenemos que seguir y seguir trabajando duramente. Bueno, quería agradecer a los héroes del proyecto, ¿no? Que son los que han estado echando el hombro y con bastante dificultad, al técnico de ayuda a la producción, a Isaac, que está por ahí, a Sarabel, a Capataz, a Bildo, Juan Manuel y Jonathan, que son los operarios especializados, y a un alumno en práctica, Joshua Hernández, del Felo Monzón, que estuvo durante 2 meses trabajando en el proyecto, ¿no? Así que muchas gracias.